Bueno, buenas estudiantes. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es explicar un poco el tema de geopolítica y ciberespacio. En la presentación yo voy a hacer 3 pausas para indicarles 3 ejercicios. En esos ejercicios yo los voy a subir como ejercicio 1, 2 y 3 y les voy a dar fechas para que ustedes me puedan devolver el ejercicio. Durante la exposición les voy a explicar en qué consisten cada uno de los ejercicios. Básicamente lo primero que vamos a conversar es que el concepto del ciberespacio es el ámbito de información que se encuentra implementado entre los ordenadores y las redes digitales de todo el mundo. Es importante saber que es virtual, que es inexistente desde el punto de vista físico, donde las personas o sujetos públicos o privados desarrollan comunicaciones a distancia, exponen sus competencias, generan interactividad para diversos propósitos. ¿Qué queremos importante ver aquí? Bueno, que es un tema que es un espacio que es intangible, digamos, usted no lo puede limitar, no lo puede ver, no lo puede tocar, porque es algo que no tiene fronteras. Y es importante que ustedes comprendan esa dimensión para más adelante correlacionarlo con otro tipo de conceptos. Las redes sociales son un elemento constitutivo de la política, tal como quedó demostrado en el uso de datos de Facebook en las campañas estadounidenses. Y las redes sociales es parte del ciberespacio, no tenemos que ver a las redes sociales como todo el ciberespacio en específico. Podemos expresar que el ciberespacio incluye un sinnúmero de actores que son partes sin los cuales no hay ciberespacio, pero además tiene tantas capas que el dominio de una no asegura el control o dominio de ese espacio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los estados, obviamente, sabemos los conceptos de poder, de influencia, de objetivos, de intereses. Ellos también tienen intereses sobre el ciberespacio, sobre el manejo, sobre la información que ahí se maneja. Pero el ciberespacio es tan amplio, tan cambiante, que es muy complicado para un estado establecer un dominio total, y es simplemente una interacción entre una multiplicidad de actores en los cuales se encuentran estados y otros que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, parte de esas capas de la infraestructura física, el software, las aplicaciones, los recursos humanos, el espacio radioeléctrico, etcétera. El ciberespacio se ha convertido además en un instrumento que le dio origen a un espacio más que junto a la Tierra, el mar, el aire y el espacio exterior constituye un desafío en términos de soberanía y de Estado. ¿Y por qué? Porque lo mismo que mencionamos, es un espacio que no está delimitado, que no tiene fronteras, que no, además tiene un problema de normativa jurídica que más adelante vamos a ver. Entonces se vuelve muy complicado, y se vuelve un desafío para los términos de soberanía y además eh, eh, es un espacio omnipresente que a medida que facilita la vida contemporánea lo hace más vulnerable. Cuando mayor ciberdependencia tienen las acciones humanas, nuevas ventanas de vulnerabilidad se abren a su seguridad. Ese mismo ejercicio también sucede para los estados. Entre más dependencia haya del ciberespacio, más vulnerable es, y aún más tomando en cuenta que es tan cambiante el tema del ciberespacio. Y aunque este espacio depende un 100% de la actividad humana, para formarlo, para ingresar, para conectar, para dar la existencia, etcétera, lo asumimos como un nuevo dominio porque en él las voluntades de los hombres se encuentran, se disputan y se manifiestan intenciones. Por eso ya se habla de la geopolítica del ciberespacio, dado que el hombre empieza a querer dominarlo, negarlo o ocuparlo, o de ciberpoder, para llamar a la habilidad o capacidad de un actor de ejercer dominio por persuasión y coacción sobre determinados objetivos que se propone. Puedo acrecentarme atributo de ciberpoder cuanta más capacidad tenga de utilizar el ciberespacio en favor de mis propósitos. Todos los conceptos que hemos visto de geopolítica y geoeconomía se aplican en el ciberespacio. Por eso hablamos de ciberpoder, de geopolítica del ciberespacio, de que si acrecento más mi ciberpoder, tengo más capacidad de utilizar ese ciberespacio en favor de mis propósitos. Como espacio que surge de este siglo y es fruto del avance tecnológico y el desarrollo humano, es un multiplicador de tendencias que están dándose en el Estado y las relaciones internacionales. ¿Cuáles son esas tendencias? Bueno, por ejemplo, es un multiplicador de la difusión del poder en múltiples actores sub y supraestatales. En el escenario del ciberespacio pueden causar daño a un actor individual como actor estatal, y el poder no está muy claro en qué lugar se encuentra, sobre todo
La dificultad que tiene de atribuir, es decir, de reconocer el origen de la voluntad que genera el daño o la acción. Hablamos, por ejemplo, desde hackers hasta personas que sacan a la luz pública cosas como Wikileaks, como los Panama Papers, hasta estados que están involucrados en espionaje, en avances tecnológicos. También hay cosas buenas del ciberespacio, en inteligencia ciberespacial, y todo este conjunto de cuestiones es un multiplicador de la difusión del poder. También otra tendencia que multiplica la incapacidad de los estados de hacer frente solos al ordenamiento de este nuevo espacio, de ejercer soberanía y de controlar y proteger a su ciudadanía. Y eso tiene que ver básicamente con dos factores. El primero es que cuando nosotros tenemos un espacio geográfico donde un estado ejerce soberanía, ese es el concepto básico de territorio. Sin embargo, en ciberespacio es algo intangible, es algo que sobrepasa las fronteras, que no lo podemos delimitar, y entonces se vuelve complicado para ejercer un ordenamiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero además el otro factor que tiene influencia de este tema de la incapacidad de los estados en hacer frente solos al ordenamiento de este nuevo espacio tiene que ver con lo cambiante, lo amplio que es el ciberespacio, pero además con un principio que normalmente se repite en derecho, y es que hay una línea en la cual el derecho va regulando, y por encima de esa línea existe el comportamiento humano natural. Y dos o tres escalones podríamos ubicar al ciberespacio, donde podemos ponerlo como algo súper cambiante y que va súper más adelantado que la regulación, digamos, jurídico-normativa de los estados y de la comunidad internacional en general. Eh, También se ve multiplicada la tendencia al crecimiento del poder de las sociedades y de las privados. Dos ejemplos expresan con claridad lo que se está afirmando: es que el hecho de que la infraestructura crítica de comunicaciones y de ciberespacio esté en mayor parte en manos de empresas privadas, y el rol creciente que le asignan a los hacker-activistas o actuación de personales u organizados motivados por el placer de la conquista y la búsqueda de hallazgos desvinculados a los propósitos que pueden tener un Estado. Aquí vamos a hacer una parada técnica y muy rápidamente les especifico el ejercicio número uno. El ejercicio número uno es el siguiente. Yo les voy a subir 3 videos, de los cuales ustedes van a escoger uno. Van a hacer un pequeño ensayo de 3 párrafos, máximo 4, refiriéndose a eso, correlacionándolo con Costa Rica o no correlacionándolo con Costa Rica, sino hablando solamente del estado o del video en específico, o correlacionándolo con otra coyuntura que ustedes quieran. Es de libre, digamos, de libre escogencia de la línea de desarrollo del ensayo. Ese es el ejercicio número uno. Yo se los voy a subir en la plataforma y ahí les voy a especificar cuál es eh, la fecha de entrega y en general. Bien. Ejercicio número uno. Si continuamos, el ordenamiento de este nuevo espacio aún no se ha realizado a nivel global. Hay expresiones y voluntades para generar este marco regulatorio, pero está muy en los inicios, y está en los inicios por eso mismo que les mencionaba anteriormente: el tema de la amplitud, de lo cambiante, eh, y el tema de lo intangible, que es correcto. Si nos referimos a las tecnologías más sensibles, las últimas décadas hemos presenciado que alrededor de las mismas el mundo se ha ordenado, formando lo que en la jerga común se denomina como clubes. Tenemos un club nuclear, uno de tecnología, de armas químicas, bacteriológicas, armas convencionales, etc. Aún no está claro quién formará parte del club de la tecnología vinculada al ciberespacio, si el ordenamiento considerará este dominio como un común global, parecido al espacio exterior, a la mar, Antártida, o como un espacio conectado globalmente, susceptible de disputarse dominio y llenar fronteras. Toda esa delimitación se va a ir dando con el tiempo, aun cuando estamos en una época donde los avances tecnológicos son muy amplios, el ciberespacio es muy amplio, todavía nos falta muchísimo más. Por otra parte, otra de las tendencias de este siglo que se ven manifiestas en este nuevo espacio es el cambio de la naturaleza del conflicto, la disminución de las guerras convencionales y la proliferación de otro tipo de conflictos que algunos prefieren seguir llamando guerra, pero que no tienen enfrentados dos estados entre sí. Esa es una de las ventajas del la persecución del ciberpoder, o digamos, del dominio del ciberespacio. ¿Por qué? Porque no tiene dos estados enfrentados militarmente, que al final
en la mayoría de los casos tiene consecuencias de vidas humanas, etcétera, aun cuando las consecuencias de un conflicto a nivel de ciberespacio podría acarrear consecuencias muchísimo mayores a nivel económico, a nivel social, para una sociedad que un evento militar, dependiendo de la coyuntura, las circunstancias y de lo que se esté analizando o que lo que se esté sucediendo. Sin embargo, es una de las ventajas del ciberespacio. Una tal vez ventaja no podemos catalogarla en específico, pero sí es una tendencia, una nueva tendencia, un nuevo concepto, una nueva visión de los conflictos geopolíticos entre los estados. Ahora vamos a hablar de ciberespacio e inteligencia. La inteligencia toma dos formas en el ciberespacio. La más conocida es utilizando el ciberespacio para obtener información del actor que me interesa, por qué me amenaza o por qué sus intereses tienen algo de vinculación con los míos, pero además hay una inteligencia específica vinculada al espacio en sí mismo que deberá realizarse para saber cómo defender y operar el dominio de lo que se tenga en ese espacio. Aun cuando el ciberespacio es una cuestión tecnológica, básicamente su estructura eh, digamos que reúne todos los conceptos militares con respecto a por qué me amenaza, cuándo me amenaza, por qué este estado tiene esto, por qué accede a esto, por qué no tengo yo esto, etcétera. Acuérdense en el ejercicio que yo les hacía de la respuesta de los estados, de la reacción, de la acción y la reacción con respecto a los anillos de seguridad o ejercicios militares de los estados. Tiene que ver también con el ciberespacio, lo ejecuta también de esa misma manera. Todo eso no requiere, todo eso no requiere formación y entrenamiento, particularmente la inteligencia tiene que definir qué tengo y qué hay que saber en ese espacio para conocer vulnerabilidades, oportunidades propias, qué información deberá brindar el decisor para que pueda definir de qué manera defender y o generar ofensiva si estoy siendo atacado. Es decir, el espacio en sí mismo requiere operadores, soldados ofensivos, defensivos y inteligencia. Lo que les mencionaba anteriormente, la estructura militar, pero llevada a un tema tecnológico de ciberespacio. El asunto en este nuevo espacio es que en el que hay que hacer inteligencia para vender información a los que deciden su uso tiene muy difusas las fronteras, en particular la frontera tan compleja entre seguridad y derecho ciudadano, entre lo estatal y lo privado, entre la calle y la intimidad de la casa. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, es lo que les explicaba anteriormente. Al igual que su delimitación, al igual que digamos, su reglamentación, su normativa jurídica, es muy complicado también a lo interno definir fronteras entre una cosa y otra. Y eso es un desafío que tiene la comunidad internacional en general, los países en general, para regularlo a nivel interno, de cómo delimitar ese nuevo espacio. Bien, aquí voy a hacer una parada técnica para explicarles rápidamente el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 consiste en que ustedes van a buscar una noticia X que tenga que ver con ciberespacio y van a dar una pequeñísima opinión con respecto a esa noticia. Pueden buscarla de cualquier lado, puede ser una noticia de Costa Rica, puede ser una noticia básica de ciberespacio, puede ser una noticia de ciberespacio un poco más complejo, de una potencia, lo que ustedes quieran, pero una noticia de ciberespacio que nos contextualice y una pequeña opinión con respecto a esa noticia. Bien, ese es el ejercicio número 2, que igual también va a ser mandado con fecha de entrega y hora. A modo de conclusión, el instrumento cuyo desarrollo tecnológico facilita la vida de las sociedades se ha convertido en un espacio y desafía a la comunidad política organizada, local, regional o global, a definir su ordenamiento, su dominio y su utilización. Esta tarea requiere articular los actores intervinientes del sector político, el sector privado y el sector académico. Esos sectores, pues obviamente representan a la sociedad en el caso del político, en el sector privado es el que invierte y comercia y el sector académico el que permite actualizar. Y en esa mesa lo importante es empezar a definir el bien a proteger que constituye ese espacio que debemos proteger. Y básicamente es ponerse de acuerdo para delimitarlo de la manera más adecuada posible de lo que la coyuntura o digamos, la comunidad internacional permita, donde sea justo, para que no hayan intereses, digamos, de cada uno de los estados,
y que pueda abarcar la mayor cantidad de cosas, porque el ciberespacio es cambiante, es muy volátil y además cuesta mucho delimitarlo a nivel tanto interno como externo. Bien, muchas gracias. Entonces aquí vamos con el ejercicio número 3. Si usted llegó hasta esta diapositiva, quiere decir que me escuchó toda la exposición. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es, usted me va a mandar en la tarea número 3 el nombre de la exposición, cuántas diapositivas tiene y una pequeña opinión con respecto al tema que vimos, que fue ciberespacio y geopolítica. Básicamente ese es el ejercicio número 3. Muchas gracias y nos estamos comunicando por WhatsApp y por la plataforma.